acción extrajudicial, demanda y solicitud de cumplimiento de sentencia o conciliación si es del caso. En lo que tiene que ver con la reclamación, que sería la primera fase o el primer paso para entrar a solicitar a la entidad empleadora el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial al momento de la liquidación y la exigencia de la reliquidación de las prestaciones sociales de los empleados y funcionarios de la rama judicial, se hace o se inicia mediante la reclamación administrativa. Y aquí quiero dejarles una reflexión frente a la reclamación administrativa. El éxito para el alcance de las solicitudes laborales de los servidores públicos depende en gran medida de la sustentación y precisión de lo que estos pidan a la entidad empleada mediante la reclamación. Y es una frase de reflexión porque a partir de cómo se pida, la manera de cómo se pida y en qué momento se le pida a la entidad empleadora, en este caso rama judicial, va a depender en gran medida de los resultados que queremos obtener en pro de ese empleado que quiere que le sean reconocidos y reconstituidos sus derechos. Entonces, ¿qué es la reclamación? La reclamación es entonces la solicitud respetuosa que hace el empleado público a la entidad empleadora a efectos de que por voluntad propia, es decir, sin que medie un tercero en vía de conciliación o mediante un proceso judicial, la administración reconozca el reclamo laboral solicitado. En este caso, dicho reclamo laboral se denomina liquidación y reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial la bonificación judicial. Ahora bien, si bien es verdad que esta bonificación judicial como factor salarial, tal y como lo explicaba mi antecesor, tiene todos los elementos, todas las características de un pago que constituye salario y que estos conceptos mayoritariamente han sido desarrollados por la justicia ordinaria laboral, porque es donde han tenido mayormente su desarrollo, no es menos cierto o no es menos verdadero que los empleados públicos, en este caso, empleados y funcionarios de la rama judicial, también gozan de la extensión de ese concepto y por tanto pueden solicitárselo a su empleador. Sin embargo, no podemos perder de vista lo siguiente, que la relación entre servidores públicos y entidad empleadora es una relación distinta y se maneja con reglas distintas a las que tienen los trabajadores oficiales o los trabajadores privados que se encuentran vinculados en una relación laboral. En ese orden de ideas, debemos tener claro que existe entre los servidores públicos y la administración una sujeción, una relación especial de sujeción que está definida y enmarcada a través de cómo se vincula el servidor público a la administración y las normas que lo rigen a partir de esa vinculación. El servidor público se vincula a la administración, en este caso, tanto empleados como funcionarios de la rama, a través de algo que jurídicamente se ha denominado acto legal y reglamentario, pero coloquialmente lo hemos bipartido y le decimos nombramiento y posesión.
A partir de ese momento, hay unas reglas especiales que empiezan a regir esa especial relación de sujeción entre el empleado o servidor público y su empleador. En este caso, entre los empleados y funcionarios de la rama judicial para con la rama judicial del Poder Público colombiano, encontrando unas normas de carácter general, es decir, que rigen para todos los servidores públicos, y unas normas de carácter especial que solo rigen para los empleados empleados y funcionarios de la rama judicial. Dentro de esas normas de carácter general, a efectos de surtir la primera etapa para el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial al momento de la liquidación de las prestaciones sociales y la reliquidación de las mismas cuando no se ha venido pagando, debemos tener en cuenta lo contemplado en el decreto 3135 de 1968, artículo 41, y el decreto 1848 de 1969 en su artículo 102, el cual establece que los empleados públicos o los servidores en general, cuando tengan reclamaciones de orden laboral que hacerle a las entidades empleadoras, deben, antes de demandar, solicitarlo mediante una reclamación administrativa. Esto mismo fue transliterado por el artículo 4 de la ley 712 del año 2001, el cual, al ser estudiado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-792 del año 2006, contempló o conceptuó la Honorable Corte Constitucional en ese momento que esta reclamación, aun cuando se le llamara reclamación, tenía todos los elementos de un derecho de petición, y que como derecho de petición se debía acoger a las normas preestablecidas para el trámite y respuesta que se le debe dar a las peticiones. Luego, entonces, ¿qué es la reclamación? Es la oportunidad que tenemos de asistir ante la administración a efectos de que de manera directa se nos reconozcan las solicitudes que en materia laboral se tiene ante una entidad pública, la cual en este caso es el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar y reliquidar las prestaciones sociales, y que su trámite se dará bajo los preceptos que establece la regulación de un derecho de petición, ya que no existe una norma especial que disponga lo contrario. Entonces, de aquí la importancia y obligatoriedad de la reclamación dentro del trámite para el reconocimiento y pago de la bonificación judicial. Aparte de esto, también surge que a partir de la reclamación se detiene el fenómeno de la prescripción de los derechos. Recuerden ustedes que por virtud de las normas tanto especiales como generales que rigen no solo a los trabajadores privados, sino también a los empleados públicos, la prescripción de los derechos laborales se hace de manera trienal, no significando lo anterior. Claro está que esta prescripción, tratándose de derechos de tracto sucesivo, llegue a un punto en que ya no pueda ser reconocida, pero sí prescribirán anualidades. Ahora, ¿de qué manera detenemos esa prescripción? A partir de la impetración de la reclamación. Luego, entonces, la reclamación no solo es importante para poner en conocimiento a la entidad empleadora de nuestra solicitud de reconocimiento salarial, sino también para detener la prescripción, de las mesadas
y años que se van causando o que se han ido causando, aun cuando sean derechos de tracto sucesivo. En ese sentido, debemos tener claro entonces, primero, que con la reclamación se busca poner en conocimiento al empleador. Y segundo, que es necesaria para detener el fenómeno de la prescripción. Ahora bien, decíamos que esta reclamación, tal y como lo explica la Corte Constitucional en su sentencia C792 del 2006, al hacer el estudio de constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 712 de 2001, dice que tiene todas las características de un derecho de petición y que su trámite se debe hacer mediante lo que disponga las normas que regulan el derecho de petición. En este sentido, debemos recordar que el artículo 2 de la Ley 1437 del año 2011 establece lo siguiente. Ámbito de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Quiere decir lo anterior, que la rama judicial, siendo una rama del poder público, no se sale del ámbito de aplicación de lo que regula la Ley 1437 del año 2011. Asimismo, se debe recordar que el artículo 4 de esta misma norma establece la manera en que se puede activar la administración o la actividad administrativa. Buenos días. Buenos días. Y encontramos que el artículo 4 de la Ley 1437 del año 2011 establece las formas de iniciar las actuaciones administrativas y dice: las actuaciones administrativas podrán iniciarse, 1, por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general; 2, por quienes ejercen el derecho de petición en interés particular. Ahora bien, si la reclamación es esa solicitud respetuosa que se hace a la entidad empleadora para el reconocimiento de los derechos laborales, de la cual depende en gran parte el éxito de ese reconocimiento, bien sea posteriormente por vía de conciliación o por vía judicial, y la Corte Constitucional estableció que tiene las características de un derecho de petición y que la forma y que la 1437 establece que la rama judicial es una rama del poder público que entra en el ámbito de lo reglado por ella, y el artículo 4 en el numeral 2, que el derecho de petición es una manera de activar la administración, tenemos que entrar a mirar entonces qué dice esta Ley 1437 frente a lo que es el procedimiento y trámite para las respuestas de las peticiones, que en últimas no sería otra cosa que el procedimiento y trámite que debe adoptar la administración, en este caso la rama judicial, para la respuesta que se debe dar a las solicitudes de bonificación judicial. En ese orden tenemos que el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 establece que cuando no exista un término especial para responder las peticiones, estas se deberán contestar dentro del término de 15 días. En ese orden de ideas,
Una vez presentada la reclamación por parte de empleados o funcionarios, la rama judicial, dirección administrativa seccional, tiene 15 días para su contestación. Y cuando esta contestación no se da, que es en la gran mayoría de los casos, el funcionario, por virtud del artículo 23 superior, el cual eleva las peticiones a un derecho fundamental de orden constitucional, puede acudir en concordancia con el artículo 86 también superior a la acción de tutela a efectos de que se responda esta petición. Ahora bien, teniendo claro entonces la necesidad y el porqué de la presentación, teniendo claro que esta reclamación se le surte el procedimiento y trámite del derecho de petición y que por surtirse el procedimiento y trámite del derecho de petición, la entidad tiene 15 días para su respuesta, viene entonces la pregunta, ¿qué conlleva, qué debe llevar esa petición para que sea exitosa o para que surta de manera clara, fidedigna y fehaciente los reclamos que posteriormente podría tener en sede de conciliación o en sede judicial? Para esto se hace necesario recordar lo que contempla el artículo 16 de la misma ley 1437 de 2011. El artículo 16 de la ley 1437 del año 2011 contempla lo siguiente. Toda petición deberá contener por lo menos la designación de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante y su representante o apoderado si es del caso, con indicación de su documento de identidad y la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica si el peticionario es una persona privada que debe estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección. 3, y en esto quiero hacer énfasis, el objeto de la petición. 4, también para tener en cuenta las razones en que se fundamenta su petición. 5, la relación de los documentos que se desee presentar. Y 6, la firma del peticionario cuando fuere del caso. El numeral 3 y 4 de este artículo 16, que establece que toda petición tiene que tener un objeto, debemos entrar a observar en el caso de la reclamación de la bonificación judicial cómo debe ser este objeto y qué debe entrar a reclamarse con este objeto. En ese orden y teniendo en cuenta que el decreto 383 del año 2013, en su artículo primero, estableció que la bonificación judicial constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual, como ya lo hemos venido sustentando, es incorrecto porque es un pago que constituye salario. Luego, entonces, ¿cuál es la primera solicitud que debe llevar la reclamación que se presenta ante la administración? Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad la expresión para la base del sistema de seguridad social en salud, y que en consecuencia que se tenga como parte integrable del empleado o funcionario X para efecto de liquidar el monto de sus prestaciones sociales, cesantías y intereses de cesantías. Esa es la primera petición que debe ir. Si esta petición no está ahí, no se está haciendo absolutamente nada. La segunda petición es reliquidar al funcionario o empleado solicitante la acción por servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de Navidad, prima de productividad, auxilio de cesantía e intereses de cesantía percibidas por ese empleado y funcionario desde la época
en que se presenta la reclamación 3 años atrás. Eso hay que dejarlo claro, desde qué época se está pidiendo esa liquidación, y esa liquidar va a depender del momento en que presentaste la reclamación. Es decir, que si tú, por ejemplo, presentaste tu reclamación en el año 2017, te reconocerán, te deberán reconocer o reliquidar desde el año 2014 hasta que haya el reconocimiento, hasta que haya una conciliación o hasta que se produzca un fallo. Así ellos lo hubieran negado. Tercera, que se pague en favor del empleado o funcionario de forma indexada y actualizada conforme al índice de precios al consumidor que rija para la época en que se realice el pago, las diferencias existentes entre lo cancelado por bonificación por servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones, auxilio de cesantía e intereses sobre las mismas, y la reliquidación solicitada desde la época tal. Y fíjense acá nuevamente la importancia que tiene la presentación de la reclamación. Ya como por error de la norma se viene desconociendo que es un factor salarial para el reconocimiento de las prestaciones sociales, teniendo la bonificación como factor salarial, luego entonces las mismas han sido mal pagas. Al ser mal pagadas, hay un monto ya pagado, pero un monto que se debió pagar. Y entre ese monto pagado y el monto que se debió pagar, existe una diferencia que es la que se está solicitando mediante la reclamación que se presenta ante la administración judicial. Y por último, que se continúen pagando. La última solicitud es que se continúen pagando ya de manera periódica y teniéndola como factor salarial en adelante a ese empleado o funcionario de la rama judicial que está exigiendo la bonificación judicial como factor salarial al momento de la liquidación de sus prestaciones sociales. Ahora bien, en la práctica, porque pues frente a este tema tengo clientes en todo el país, me he encontrado con unos casos bastante particulares. Normalmente cuando presentan la reclamación, presentan reclamaciones en las que solicito el pago de la bonificación judicial. Esa fue su reclamación. Cuando yo veo eso, me entra una preocupación y digo, miren, esta reclamación, infortunadamente no nos sirve. ¿Por qué? Porque primero no pide la inaplicación, que sin que haya inaplicación no se le puede convertir en factor salarial, porque recuerden esto, aun cuando no nos gusta el decreto 383, mientras un juez de la República o la misma administración no declare su inconstitucionalidad en el análisis de conciencia que deben hacer al momento de resolver la petición, esta tendrá plena vigencia. Y luego entonces, si no lo pido, la administración presume que lo que dice el decreto 383 está bien. Cuando reclamamos de esa forma, sin tener en cuenta estos aspectos o parámetros, a partir de ahí es inicuo cualquier cosa que a futuro se vaya a hacer, bien sea por la vía conciliada o bien sea por la vía judicial. Teniendo en cuenta cuáles son estas solicitudes y una vez presentada la reclamación con todos los requisitos que establece el artículo 16, en especial teniendo en cuenta el numeral 3 de ese artículo 16, que es una perfecta definición del objeto que se va a solicitar, de lo que se va a solicitar en esa reclamación, vuelve la competencia nuevamente a la cancha de la administración. Y es por virtud del artículo 14 en cuántos días me van a contestar. Si bien es verdad que como los empleados y funcionarios tienen el derecho de presentar la solicitud
y que la solicitud se le conteste dentro de los 15 días, nada obliga a la administración a dar una respuesta en uno u otro sentido. La única obligación que tiene la administración es de dar una respuesta de fondo. Es la única obligación que tiene. Y esa respuesta puede ser positiva, donde la administración en el examen de conciencia dice, evidentemente, esto hay que inaplicarlo por inconstitucionalidad. Voy a reconocer a motus propio los años que he dejado de pagar reliquidándoselo y en adelante se lo empiezo a reconocer como factor salarial. O, por el contrario, dice, ¿sabe qué? No me parece. No se lo voy a reconocer porque considero por X o Y motivo que tiene razón el decreto 383 cuando establece que no constituye factor salarial. Cuando esto pasa, ¿qué hacemos? Frente a esta respuesta que da la administración, en el evento de que sea negativo, proceden los recursos de ley. Procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Razones. Porque la reclamación se presenta ante las administraciones seccionales, ante las administraciones seccionales de administración judicial y tienen una segunda instancia que es a nivel nacional. Eso trae consigo de que habiendo una segunda instancia, el recurso de apelación se hace obligatorio. El recurso de apelación se hace obligatorio y aquí hay que tener cuidado porque la ley 1437 de 2011 contempla que solo se tienen 10 días para la impetración de ese recurso de apelación. Esto aparece en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011. Una vez notificada la decisión, el servidor o empleado que no esté de acuerdo con la respuesta que se le dio puede presentar recurso de apelación, está obligado a presentar recurso de apelación dentro de los 10 días hábiles siguientes. ¿Cuál es facultativo? El recurso de reposición, lo cual significa que se puede presentar la apelación de manera directa, sin que medie la reposición. Ahora bien, el inciso final de ese artículo 76 establece con claridad la obligatoriedad de la presentación de ese recurso de apelación. Pero además de eso, el numeral 2 del artículo 161 de la misma ley 1437 te establece como requisito de procedibilidad de la demanda, es decir, para que te pueda proceder tu demanda a futuro, si llegamos hasta allá, que debiste haber agotado los recursos cuando ellos hubiera lugar. En el caso de la bonificación judicial, una vez notificada, como la entidad tiene 2 instancias, procede el recurso de apelación y si no se agota la demanda a futuro te la van a declarar improcedente. Ahora bien, llegada la respuesta negativa por parte de la administración, presentado el recurso, este recurso también tiene unas particularidades al momento de presentarse, ya que si no se hace de la manera correcta, es probable que el mismo sea rechazado o sencillamente no surta los efectos que esperamos a futuro. ¿Qué debemos pedir con el recurso?
Primero, que se revoque la decisión adoptada por parte de la Nación, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional, la que corresponda, en sede de primera instancia, que la adoptaron a través del oficio o acto tal, mediante la cual se niegan las solicitudes hechas en la reclamación administrativa de fecha tal, presentada por el servidor o empleado X. Es lo primero que se tiene que solicitar, que se revoque esa decisión adoptada. Y segundo, que como consecuencia de esa revocatoria se concedan en favor del empleado X o el funcionario Y todas y cada una de las peticiones presentadas por este con la reclamación de fecha tal, en la cual se pidió tal, tal, tal y tal cosa. Si el recurso de apelación no tiene esas características, la administración, al momento de darle respuesta, puede decirte, qué pena, pero ya yo me pronuncié sobre eso allá, en primera instancia. Ya yo en primera instancia me pronuncié sobre esto, me estás preguntando exactamente lo mismo y no estás atacando la decisión que se adoptó en primera instancia, sino te dedicaste simplemente, o lo que hiciste simplemente fue repetir ante una instancia incorrecta tu petición. Y te lo rechazan. Y rechazado el recurso, pierdes la oportunidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora bien, frente a esto, quiero ser muy responsable. Si a alguien se le presenta una situación de esta, que presentó mal el recurso se lo rechazaron por ser una prestación de tracto sucesivo. Ojo, pero esto es un concepto del abogado Jorge Urieles. No sé si todos los jueces de la República tengan este mismo criterio. Por ser una prestación, yo diría que la persona podría volver a presentar la reclamación y volver a surtir todo el trámite administrativo. Sin embargo, ojo, esto es un criterio de quien les está hablando, porque en la viña del Señor se encuentran todo tipo, y me perdonan porque sé que aquí hay conectados jueces y jueces de la República y empleados. Se encuentran personas que tengan cada concepto y es válido. Por eso el derecho tiene instancias y por eso existen los recursos. Pero a juicio de este servidor podría volver a presentarlo. ¿Qué es la única consecuencia? Que va a perder años, va a perder mesadas causadas. Pero más no va a perder. Exacto, va a perder mesadas. ¿Por qué? Porque entonces la prescripción trienal ya le empezaría a contar a partir de la presentación de la nueva reclamación. Ahora bien, como es costumbre, no solo de la rama judicial, sino de gran parte de las entidades públicas de este país, no da respuesta dentro del término que, entre otras cosas, así se llame recurso de apelación, la Corte Constitucional mediante sentencias C422, C429 del año 2019, resolviendo casos similares, ha establecido que el recurso de apelación se le da el mismo trámite que se le da al derecho de petición inicial y que por tanto su tiempo de respuesta también deben ser 15 días. Si dentro de los 15 días siguientes a la presentación no se ha resuelto ese recurso de apelación, por virtud también del artículo 23 superior, mediante tutela se le puede exigir al juez constitucional la respuesta inmediata de dicho recurso de apelación. Imagínate, yo lo presenté
Entonces, 3 de octubre del 17 y lo respondí 3 de diciembre del 18. entonces, habiéndose presentado el recurso y habiéndose obtenido la respuesta, bien sea por a través de una tutela, esa respuesta que se da en apelación, tal y como pasó con la reclamación de primera instancia, no obliga a la administración a dar una respuesta en uno u otro sentido. Es decir, que el recurso de apelación puede confirmar la decisión que tomó la administración judicial en primera instancia. Cuando eso ocurre, a partir de esa decisión ya se constituye lo que en derecho se reconoce como un acto definitivo. Frente a ese acto definitivo, tenemos 4 meses para presentar la demanda, ya que la ley 1437 establece que cuando se trata de reconocimiento por vía judicial de prestaciones laborales, se hace a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de la notificación del acto definitivo tiene 4 meses para que acudamos ante el juez administrativo. Ahora, ¿qué pasa si me notificaron la resolución de apelación? Si me notificaron, perdón, el acto administrativo definitivo, producto del recurso de apelación que presenté, negándome, y dentro de los 4 meses no demandé, porque puede pasar. Nuevamente nos vamos a la misma teoría, que por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, y repito y soy responsable, es teoría del suscrito, cada juez administrativo puede tener un concepto, pero yo creo, y creo que es lo que mayoritariamente se ha venido trabajando, que por ser de tracto sucesivo se podría volver a presentar la reclamación. Consecuencia, perdiste mesadas. Esa es la consecuencia negativa. Y así culminaría la primera etapa. Así culminaría la primera etapa para el reclamo del reconocimiento y pago de la bonificación judicial, ya que decíamos que la primera etapa para lograr esto es la reclamación, la cual termina con una respuesta definitiva que se da mediante el recurso, que se da mediante la contestación que hace la administración al recurso de apelación después de haber pasado por cada una de esas etapas administrativas. Ahora, en todas estas situaciones se pueden presentar distintas situaciones. En medio de la reclamación se pueden presentar distintas situaciones. Presenté la reclamación, pero no la presenté bien. ¿Qué hago ahí? Bajo la teoría del tracto sucesivo, puedo volverla a presentar con la consecuencia de que perdí mesadas. Segundo, la presenté bien, pero me notificaron y no propuse recurso de apelación y ya me pasaron los 10 días. Nuevamente, podemos volver a presentarla, pero con la consecuencia de que perdimos mesadas. La presenté bien, me notificaron, presenté recurso de apelación, pero la apelación la presenté mal. La volvemos a presentar bajo la teoría del tracto sucesivo con la consecuencia de que perdemos mesadas. La presenté bien la reclamación, me contestaron, presenté recurso dentro del término, el recurso estuvo bien presentado, me notificaron el recurso de apelación, pero dentro de los 4 meses siguientes no presenté la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la presentamos nuevamente con la consecuencia de la pérdida de mesadas. Esas son las situaciones que dentro de el trámite de la reclamación se pueden presentar. Ahora bien, la presenté bien, me contestaron, propuse recurso, el recurso me lo contestaron y estoy dentro del término de los 4 meses. ¿Qué debo hacer?
A partir de acá sigue la etapa judicial, pero esa etapa judicial, por virtud del artículo 161, numeral primero de la ley 1437, establece que se debe pasar por la conciliación. Sin embargo, esa ley 1437 fue modificada y se establece que hoy, tratándose de reclamaciones de orden laboral, no es necesario pasar por la conciliación. No obstante, a lo anterior, no hay un criterio unificado aún, sobre qué se entiende por una reclamación laboral en algunos temas. Y siendo la bonificación un tema tan joven, no es bueno tomar el riesgo de no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación. Es mejor pecar en derecho, es mejor pecar por exceso y no por defecto. En ese sentido, esta conciliación debe ser llevada a cabo en virtud de lo que establece el artículo 23 de la ley 640 de 2001, que será derogada a partir del 30 de diciembre de 2022 por la ley 2020 de 2022, debe ser llevada ante un conciliador, pero no ante cualquier conciliador. Acá el tercero interviniente, quien va a fungir como conciliador en la etapa prejudicial o extrajudicial, como se le quiera llamar, va a ser el procurador delegado ante los jueces administrativos o ante los tribunales administrativos, dependiendo la cuantía o la estimación razonada de la cuantía. Ahora bien, el artículo 13 de la ley 1285 del 2009, que modificó el artículo 42 de la ley 270 de 1996, estableció que en materia contenciosa administrativa, la nulidad y restablecimiento del derecho, o la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, que como decíamos, es el medio de control a través del cual se tramitan las reclamaciones laborales de los servidores del Estado cuando se acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establece la posibilidad de que dentro de ese medio de control exista la posibilidad de conciliación. Esa conciliación, decíamos ya que que el competente para esto son los procuradores delegados, bien sea ante los jueces o ante el tribunal administrativo de cada departamento, y fue reglamentado esta ley 1285, este artículo 13 de la ley 1285 fue reglamentado por el decreto 1716 de 2009, el cual establece cuáles son los requisitos que debe contener esa solicitud de conciliación. Y acá hay que prestar atención porque he tenido la oportunidad de tener en mi mano solicitudes de conciliación donde el profesional del derecho, porque ojo, para la conciliación es necesaria estar en materia contenciosa administrativa, estar representados por un profesional del derecho, donde el profesional del derecho ha cometido el hierro de transliterar los hechos a donde va las solicitudes. Y las solicitudes deben ser enmarcadas con toda precisión, porque son las mismas que irán en la eventual demanda. Luego entonces, ¿qué debe llevar? ¿Cómo se debe hacer esas solicitudes en la conciliación?
Esas solicitudes deben ir en el siguiente sentido. Primera, que se declare la inconstitucionalidad, y fíjense acá la importancia que surte la reclamación. Si tú en la reclamación no dijiste que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo 1 del decreto 083 del 2013 en la conciliación, no lo puedes hacer y por ende tampoco lo puedes hacer en la demanda. Segundo, que se declare la nulidad de las respuestas que te dieron tanto al acto administrativo de primera como segunda instancia. Tercera, que a título de restablecimiento del derecho se reliquiden las prestaciones tales, tales y tales, teniendo la bonificación judicial como factor salarial. Cuarto, que se pague indexada conforme al IPC esa reliquidación de las prestaciones sociales solicitadas. Quinto, que se continúe pagando a futuro, que se ordene a la administración judicial que se continúen pagando a futuro esas prestaciones sociales, incluyendo la bonificación como factor salarial. ¿Se dan cuenta cómo, o nos podemos dar cuenta cómo del éxito de la reclamación o cómo la perfecta redacción de la reclamación te va a dar al traste posteriormente con lo que va a ser tu solicitud de conciliación y posteriormente tu demanda si a ello hay lugar? Ahora bien, en lo que tiene que ver con la conciliación, ya eso es un trámite que se encuentra regulado por el artículo 13, perdón, por el decreto 1716 del 2009 que reguló el artículo 13 de la ley 285 de 2009, en el cual va a haber una convocatoria a la entidad a través de su comité de conciliación va a decidir si concilia o no concilia las solicitudes propuestas que se propusieron por el convocante, en este caso el empleado o funcionario público ante el procurador delegado, y se va a fijar una fecha de audiencia. El día de esa fecha de audiencia asisten las partes, y esto es un trámite muy conocido. Se hace la intervención el conciliador diciendo cuáles son los beneficios de la conciliación, sus ventajas y demás. Y cada una de las partes expone su posición, tanto el convocante como la convocada. Si no hay posibilidad de arreglo alguno, se expide una constancia de no conciliación, se entiende agotado el requisito y esa constancia se debe anexar a la demanda. Con eso concluye la etapa de conciliación y se da paso a la etapa judicial. Esta etapa judicial está enmarcado por lo establecido en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, que establece la posibilidad de demandar los actos o las decisiones que toma la administración dentro de los 4 meses siguientes mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Es un proceso de doble instancia en el cual va desde la presentación de la demanda, pasando por el auto admisorio, notificación de la misma, pero antes del auto admisorio, aquí me quiero detener un poco porque por virtud de un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura y teniendo en cuenta que los empleados y funcionarios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo eventualmente podrían tener las mismas solicitudes o reclamaciones, ya que son funcionarios y empleados de la rama judicial también,
Estos se deben declarar impedidos y enviarlos hoy a los juzgados transitorios, porque ya no se está enviando, ya no se están enviando a los conjueces. Surtido ese trámite, el conjuez aboga conocimiento, procede a pronunciarse sobre la admisión. Si la demanda es inadmitida porque tiene algún error, bien sea de forma o dentro de los enmarcados como requisitos, se coloca en secretaría por 10 días para su subsanación. Subsanada se procede a la admisión. Admitida la demanda, se ordena el traslado dentro de ese auto admisorio o la notificación a todas las partes que se encuentran involucradas, en este caso las direcciones seccionales, la Dirección Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ya que se trata de una entidad del orden nacional, al Ministerio Público, porque siempre interviene en favor de los intereses de la sociedad. Algunos jueces están vinculando al Ministerio del Interior y Justicia y están vinculando al Ministerio de Hacienda, dada la erogación que se tiene que hacer y las órdenes que se tienen que dar, porque la rama judicial en algunos casos se está defendiendo diciendo, oiga, pero es que yo no tengo el presupuesto para esto y nadie está obligado a lo imposible. Entonces vinculan también a dichos ministerios. Una vez trabada la litis, que se hace con la notificación de todos estos actores vinculados, ellos tienen el término de 32 días para contestar. 2 días que se hace, de los que se da tránsito por virtud de la ley 14, de la modificación que se le hizo a la ley 1437, y 30 días más para descorrer el traslado, donde podrán contestar la demanda, allanarse, proponer excepciones o no contestar. La no contestación de la demanda en materia contencioso administrativa a partir de la ley 1437 se entiende como un allanamiento. Todavía no he visto la primera que no contesten. Así que... ahí sí tienen plata para comprar abogado. A partir de ese momento, vencido el término de traslado, el juez toma la siguiente decisión. En estos casos en particular, tratándose de bonificación judicial, las decisiones que se están tomando es que no se cita audiencia inicial, sino que se corre alegatos de conclusión y se falla de manera anticipada, ya que se trata de un asunto de puro derecho. Frente a la decisión adoptada por parte del juez de primera instancia, procede el recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo. Una vez reconocido el derecho por vía judicial, que es lo que hoy está aconteciendo, tanto en primera como en segunda instancia, no queda más que hacer la solicitud de pago o de cobro de la sentencia ante el Poder Judicial, el cual esta vez ya no tiene la opción de decir en qué sentido va a contestar. Ya aquí la opción es sí o sí pago, porque es la declaración de un derecho, y si no lo cumple, pues ya iniciaríamos un proceso de orden ejecutivo. En ese orden queda agotado todo lo que es el procedimiento y trámite para la reclamación de la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales de los empleados y funcionarios de la rama judicial, agradeciendo su cordial atención. Hola compañeros, vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes tengan un espacio para preguntas
Alejandro, ayúdame. El presidente judicial que obliga al ministro que no se aplique. Debería. Sí, porque es que No se le aquí en la pestañita. Sí, sí, sí. Habilitar. Compañeros, Esa es la respuesta de ellos. tienes que habilitar allá. Mira. El sonido, sí. Habilita Compañeros, ¿escucha? Sí la puedo presentar. Tenemos que... ¿Tiene algún micrófono prendido? Sí. ¿No? Entonces, Buenos ¿qué pasa? días, sí le escucho. Aló, ¿me escucha? Doctora. Compañeros, ¿escucha? Aquí preguntan si se pueden preguntar. Sí, pero es que no Señora, vamos a habilitar la pantalla esta, ya viene el ingeniero. Eso no da ahí. Es para que lo escuchen acá todos escuchemos las preguntas. Bueno, pero se escucha perfectamente. Yo te dice cómo hago para escribir aquí en Zoom. Cuando se crecieron los 10 meses, no es que vaya a esperar 10 meses. Me piden el favor de parte de los organizadores porque al parecer mi micrófono es el único que sirve,
que esperen un momento para dar la respuesta a las preguntas, ya que están permitiendo habilitar los distintos micrófonos de los participantes. ¿Y para escribir qué? ¿Hacer una pregunta? Por acá, por el chat. A quienes tienen preguntas, ya se está solucionando el impasse del sistema. Ya se les van a dar respuestas. Activar el audio de allá. Compañeros, ¿están escuchándonos? Ah, no se escucha. No se escucha Sí, nada. mira, usted activó el audio en la barra de tareas. Usted activó el audio en la barra de tareas. ¿Nos escucha? Ah, pero nosotros no lo escuchamos. Sí se escucha. Bueno, sí, vamos a enviarla un formulario, uno de casos. Entonces, pues, vamos a esperar que los compañeros pregunten qué tal. ¿Cómo está, ingeniero? Háganme por favor. No podemos acceder a la cámara.
¿Sabes qué me viene dando vueltas? Imagínate, la rama fiscal que empezó a funcionar desde el 2014 como 300 o 400 millones de pesos por pensiones, por derecho a pensión, de una pensión de 1.400.000, cuando no tengo ninguna resolución que diga que yo tengo pensión de 1.400.000. La primera que ellos hicieron fue de 1.200.000. Bueno, Yo dije, no, compañeros, aquí hay un problema técnico, pero vamos a resolverlo para que el doctor, los abogados respondan las preguntas y bueno, la grabación, compañeros, no tienen acceso terceros, queda en poder de Nacional Judicial. Nosotros vamos a enviarle a los interesados la tarifa que los abogados aquí presentes les interesa. Con Brasil, pongamos, y alguno más que la podemos compartir. Hasta Francia, Inglaterra, todos le van a jugar presión en 3/4 y arrancarle con espacios a Argentina. Todos van a hacer lo mismo. Coco, qué lindo escucharte, Coco, qué lindo escucharte. Sí. La estoy pasando bien, Coco, acá, ¿eh? Sí. Él la pasa bien, Coco. Y sí, escúchame. Me gusta el clima, lindo. Sí, yo pienso ir para los octavos. Sí, Doc, espérese un segundito que vamos a... tenemos un problema técnico. Guillermo, por ahí, buscalo. Escuchame. Ya llegó. Lo vi. Fui ahí de la barra con ellos, voy para allá. Water, only water, ¿eh? Only water. No, only water. Only water. No hay barras, acá no hay barra, no hay nada, Coco. Only water, Caribe. Siempre la punta de la barra, nunca de espalda. La barra nunca. Bueno, compañeros. Ya. Listo. Allá, pero que se vea grande en nosotros en la pantalla de ahí, no se puede. Nacional, yo estoy como que. O vas a tener que dar una clase. ¿Qué tal que esto fuera una reunión de capacitación? Ella es la administradora y nosotros somos los coadministradores. ¿Ah? Los demás somos coadministradores, pero yo quiero que salga la pantalla de los, bueno, ya en modo. Compañeros, ¿nos escuchan? Bueno, vamos a ver. Hay unas preguntas en el chat, pero tenemos aquí problemas con esto. ¿Usted la puede ver, doctor? Diga una por una de las preguntas que hay. Dame un segundo. Juan Carlos tiene una pregunta. Juan Carlos Salazar. Juan Carlos. Se dirige a Juan Carlos Salazar. Ya va. Doc, diríjase a Juan Carlos Salazar. Hable. Ok.
Doctor Juan Carlos Salazar. Doctor Juan Carlos Salazar, tiene que apagar el micrófono. Tienes que darnos una instrucción porque esto es el caos. Estamos quedando como un cuero aquí. ¿Ya lo apagó? Entonces, ¿cuál es el que está prendido? Doctor Juan Carlos Salazar. Por favor, doctor Juan Carlos, ¿nos puede hacer la pregunta? Aquí hay una señora, Loreni también, sigue la doctora Loreni, primero el doctor Juan Carlos. Por favor, abre los micrófonos. Ya puede hablar, doctor. Habilite el micrófono, doctor Juan Carlos. La doctora Loreni puede hacer la pregunta. Bueno, que había dicho que un servicio de que yo Nada, no habla. El micrófono de la doctora Loreni está cerrado. Vamos a abrírselo. Era en ese. ¿Cuál? Usted se metió, le quitó el chulito y le puso que sí. Ahí ellos me tienen que activar para que ellos activen su micrófono. No, ¿cuál? Usted requiere buscar para el señor Juan Carlos y activar el micrófono. ¿Por qué no se quita esto? Aquí, te da ahí y ya. Pero sigue silenciar a todos. Hola, muy buenos días. Está hablando. Está hablando. Pero no se escucha. Tenemos unos que alegan tanto hoy. Usted no lo escucha a ellos. No. Ellos porque está silenciado todo. Mire, silenciar a todos. Usted trabajaría full en una oficina como esta. Si no les dejan abrir los micrófonos. Están saliendo. Y todo el fracaso fue por confamiliar. No continúa acá el administrador. ¿Dónde está el administrador? ¿Dónde lo dejaste? Allá en la casa el administrador. Entonces. Claro, le pregunté en el chat y me dijo que responde vía chat. Sí, sí, en el chat. ¿Qué se quiere? Claro, ya tienen todos los audios activados. Buenas. Ya tienen activados los micrófonos. ¿Me escuchan? Sí, ya están todos activados. Ok. Doctora, ya nos escucha, ¿puede hablar, por favor? Bueno, yo había hecho la pregunta
pregunta en el chat, que en mi caso yo había Pero ella es la que lo tiene cerrado, los demás no pueden abrir. No, ahorita fue que salió un mensajito en la pantalla y yo le di un mute. Acá me sale en inglés y le di en la pantalla donde dice un mute. Y ahí me... Es que si lo abren. Ya se escucha. Sí. Puede hablar, pero ya lo tiene apagado, mira. ¿Lo ven? Pues ya. Bueno, de todas formas, parece que no hay más preguntas, nada más era el doctor Juan Carlos y la doctora Loreni. Había una pregunta del doctor, de un compañero de la Fiscalía, creo que es de Barranquilla, Noreña, apellido Noreña. Estuvo diciendo que él tuvo ya sentencia. Entonces, no sé si se encuentra en sala para que le haga la pregunta al doctor. Bueno, en todo caso, gracias y estamos comunicándonos por el WhatsApp, interesados en conversar con el doctor, todo se direcciona por medio de Azonal y le mandamos a su WhatsApp el formulario sobre estudio de casos inicialmente y más adelante, paso a paso, se va realizando pues lo que ustedes consideren. Va a haber una segunda reunión con las personas que no alcanzaron a inscribirse en esta. Muy amables compañeros y gracias por todo. ¿Qué va a hacer si ahí está el gato durmiendo? ¿Ah? Ahí está el gato durmiendo. Déjenlo ahí. Estoy en una clase y empieza a molestar. Muy bien. Eso que... Bien, ya pedí. Eso que...